El día de hoy vamos a trabajar con parte de las señales que vimos ayer. En particular vamos a hacer la representación de una señal discreta utilizando impulsos desplazados ponderados. Pero antes de eso vamos a revisar un ejercicio de una pregunta que mi compañero ayer, donde esta señal, ustedes observan aquí, representa la salida del sistema. Y la pregunta es si es lineal, si es invariante en el tiempo. ¿Cómo se puede interpretar este sistema cuando la señal es acotada? Pues vamos a hacer esta primera parte como la resolución matemática del ejercicio 1.18 del libro de Stone. Entonces, esto ya es un sistema, es decir, yo puedo observar esto como que tengo aquí una señal x de n que entra a un cierto sistema y ese sistema genera una respuesta o una salida, representada por la ecuación y de n, que es igual a un sumatorio de la entrada desde la muestra n menos n sub 0 hasta n más un n sub 0. Entonces, este n sub 0 de aquí, para nosotros va a ser una constante. Es decir, por ejemplo, en algunos casos podemos poner que n sub 0 vale 5, puede ser que n sub 0 valga menos 2, y una constante. Tiene que ser discreta, en esta parte de aquí, entera. No puede existir aquí un valor de n sub 0 que sea a 0.23. 0.23. Esto de aquí no se puede dar porque son tratamientos discretos. Entonces, estos valores pueden servir como ejemplo para que ustedes vean cómo trabaja este. Entonces, aquí tengo un sistema que tiene una entrada y tiene una salida. Y como dijimos ayer, esta salida también la conoce como la respuesta del sistema. Y este sistema, de aquí queremos probar si este sistema es lineal. Y si es lineal, debe cumplir el principio de superposición. Y ese principio de superposición lo que dice es muy sencillo. Entonces escribamos acá el principio de superposición. Usted tiene una entrada x1, genérica esa entrada, y el sistema responde con una salida y y1. Tiene por acá otra entrada que entra al mismo sistema y genera una señal y sub 2 de n. Si yo escalo y sumo las señales, por ejemplo, las escalo con a, cualquier valor arbitrario, a la señal x1, le sumo un valor escalado por b de la señal x2 de n, y si el sistema responde como a veces la respuesta de la primera entrada más p veces la respuesta de la segunda entrada. Si cumple con esta condición, el sistema es lineal. Entonces yo tengo que ingresar una señal, observar su salida, ingresar otra señal, observar su salida, y luego tengo que formar esta combinación lineal. Se llama una combinación lineal. Si yo tengo una combinación lineal de la entrada y observo que en la salida también tengo una combinación lineal de las respuestas a cada una de estas entradas individuales, digo que el sistema es lineal o cumple el principio de superposición. Vamos a ingresar dos entradas a esta señal y observar cómo se comporta la salida. Entonces, la señal dice que el sistema responde sumando las muestras de entrada. Desde este intervalo hasta este intervalo. Este de aquí es mi sistema. Entonces, yo voy a ingresar una señal arbitraria
x1 de n, que el sistema me va a responder con una señal y1 de n. Este y1 de n, si sigo la ecuación que está aquí, que es la que me da el ejercicio, es un x1 de n, perdón, x1 de k. La variable aquí es la variable k. Y este k va desde n menos n sub 0 hasta n más n sub 0. Ustedes pueden observar que esta es la salida para una señal particular x1 de n. Ahora vamos a ingresar una señal que es la señal x2 de n, que es distinta a esa señal. Entra al mismo sistema y el sistema responde con la señal y sub 2 de n, que es un sumatorio de las muestras de la señal x2, en este caso la variable k, que es la variable que utilizamos para el sumatorio, n más n sub 0. Entonces tengo una entrada particular y esa salida, y he colocado otra entrada particular y tengo esta salida. Lo que voy a hacer ahora es tomar estas dos entradas y formar una combinación lineal y ver si cumple con el principio de superposición. Entonces multiplico por A, la entrada 1, en la entrada 1, y esa entrada la sumo a la entrada B, también es, pero a la entrada 2 escalada por ese valor de B. Y este de aquí, le vamos a dar un nombre de x3 de n, simplemente para que sea más fácil etiquetar la salida. Ingresa x1, sale y1. Ingresa x2, sale y2. Ingresa x3, que es esta combinación lineal, va a salir. Y en la salida de mi sistema, un y sub 3 de n. Entonces coinciden las etiquetas. Y esto va a ser igual al sumatorio n menos n sub 0, n más n sub 0, de esta entrada x3 de n. Y ahora vamos a reemplazar, perdón, aquí es x sub 3 de k. 3 de k. Y ahora vamos a reemplazar este x sub 3 con esta combinación lineal que es su definición. Y sub 3 de n es igual sumatorio de k igual n menos n sub 0, n más n sub 0, y aquí reemplazo a x1 de k más b x sub 2 de k. Lo único que he hecho es reemplazar por cuánto vale x sub 3. Ahora, como ustedes están aprendiendo esto de los sumatorios, que es la contraparte discreta de lo que son las integrales que ustedes han estudiado, cálculo 1 están estudiando integrales dobles, triples, múltiples en cálculo 2, creo que ahora se llama cálculo variado, multivariadas. Ustedes recuerden que en las integrales yo tenía aquí dos funciones, a más b, aplicando la propiedad de linealidad de estas integrales. Esto era igual a la integral de a más la integral de b. Una propiedad con la que ustedes ya han trabajado y la conocen. La propiedad distributiva de la integral, también linealidad de la integral. Lo mismo sucede con los sumatorios. Yo tengo aquí sumatorio de una función a más una función b. Es igual al sumatorio de la función a más sumatorio de la función b. Sumatorio suma de la función b. La misma propiedad que ustedes ya han trabajado, que es esta de aquí, se mapea directamente a lo que es la sumatoria. Entonces la integral lo utilizan para señales continuas y la sumatoria para señales discretas. Y en esta parte en particular, con esta propiedad distributiva de la integral, es semejante en la parte del sumatorio. Entonces esa propiedad la vamos a aplicar aquí debajo. Entonces aquí voy a tener que esta señal y3 de n es igual. Ahora distribuyo este sumatorio a esta función de aquí y a esta función de acá. Entonces voy a tener aquí sumatorio de k igual n menos n sub 0, n más n sub 0 de a x1 de n, más, y acá se distribuye el otro sumatorio, el mismo sumatorio. N menos n sub 0, n más n sub 0. B, x sub 2 de k, que
tengo que corregir aquí acá. Ustedes pueden observar que el sumatorio es función de K y aquí es función de K. Ahora, ustedes pueden observar que este A es una constante y este B es una constante, entonces pueden salir fuera de los sumatorios, estas constantes. Vamos a sacar esas constantes fuera del sumatorio. Entonces, que 3 de n es igual a veces el sumatorio de x1 de k más b veces el sumatorio de x2 de k. K que está definido de n sub 0 hasta n más n sub 0 igual a k. N menos n sub 0, n más n sub 0. Ahora, ustedes pueden observar que esta parte de aquí corresponde a la salida cuando ingresa la señal x1. Y este sumatorio de acá corresponde a la salida cuando ingresa la señal x2, que son justamente las señales que nosotros hemos conseguido aquí, como ustedes pueden ver. ¿Está? Y1, la salida a la entrada x1, y Y2, la salida de la entrada x2. Y estos Y1 y Y2 justamente aparecen acá en la salida sumadas. Entonces yo puedo decir que esta señal Y sub 3 de n es igual a esta constante A de 1 de n más esta constante B de 2 de n. Entonces, como yo en la... Mi ratón ha dejado de funcionar. No funciona el ratón. Esperemos. Vamos a hacer una pausa porque el ratón dejó de funcionar, entonces voy a cambiarlo. Esperemos, hagamos una pequeña pausa, ¿de acuerdo? Que el ratón vuelva a trabajar. Ya funcionó. Entonces, nosotros podemos observar que formamos la combinación lineal de las dos entradas. Eso ingresa al sistema. Luego de hacer toda la matemática del sistema, podemos observar que esta salida que corresponde a la combinación de esas dos entradas forma también una combinación lineal de esas dos entradas. Entonces podemos decir sin pérdida de generalidad que A puede ser igual a B y que C igual a 1. Puede ser cualquier constante. Entonces aquí yo llego, por tanto, a la conclusión de que este sistema es lineal. Porque coloqué una combinación lineal de las entradas y lo que tuve a la salida es una combinación lineal de las salidas de cada una de esas entradas individuales, que es X1 y X2. Así. El sistema es lineal. La parte B, ¿qué dice la parte B? Pues hemos probado que el sistema es lineal. Ahora vamos a ver si el sistema es invariante el tiempo o invariante en el tiempo. Entonces recordemos que decía la propiedad de que el sistema es invariante en el tiempo. Entonces la parte B nos pide ver si el sistema es invariante en el tiempo. Y esa propiedad es sencilla. Dice que si yo tengo una señal xn que ingresa a un sistema, el sistema responde con la señal edn. En el momento de que a la misma entrada yo le hago un desplazamiento, vamos a suponer aquí un desplazamiento de 3 muestras hacia la derecha. Y si el sistema me responde con la misma salida y simplemente desplazada esas 3 muestras, yo digo que este sistema es un sistema invariante. Las características que tienen a lo largo del tiempo. Entonces, si se cumple esto, yo puedo afirmar que este sistema es invariante. Entonces, escribamos de nuevo cuál es ese sistema. Es y de n igual
sumatorio de las muestras de la entrada, es un campo que va desde n menos n sub 0 hasta un n más un n sub 0. Entonces ingresemos una señal cualquiera. Vamos a ingresar la señal x1 de n. Si ingresa la señal x1 de n, el sistema va a responder con la salida y1 de n. El sumatorio de estas muestras de la entrada, x1 de n, de acá desde n menos n sub 0, n más n sub 0. Pues ingresado una señal. Ahora, lo que dice este principio es que si yo ingreso la misma señal, pero desplazada, me tiene que dar la misma salida, simplemente desplazada. Tenemos que verificar eso. Es decir, que lo que tenemos que hacer ahora es ingresar la misma señal de entrada, desplazada, y ver si esa señal de salida es la misma, simplemente desplazada. Entonces vamos a generar una señal x sub 2 de n, que es igual a la entrada x sub 1 de n, desplazada n sub 1 muestras. Entonces este n sub 1 es genérico, dependiendo si es mayor a 0 o menor a 0, es un desplazamiento a derecha o izquierda. Entonces esto ingresa a mi sistema. Aquí tengo y sub 2 de n, que es igual al sumatorio del x sub 2 de k. Aquí tengo los límites. N menos n sub 0, n más n sub 0. Bien. Antes de continuar vamos a hacer una pequeñísima pausa. Ya, sigamos. Entonces, ya he generado una entrada que se desplaza n sub 1 muestras. Y quiero ver cómo cómo se comporta la salida, si es igual a la misma entrada desplazada. Entonces lo que voy a hacer es, como ya tengo definido x sub 2 de n, lo voy a reemplazar acá. Me voy a pasar para parte de y sub 2 de n igual al sumatorio, como x sub 2 es x sub 1 desplazado, lo voy a reemplazar acá. X sub 1 de n menos n sub 1. A ver, aquí hay que cambiarle la variable. Aquí tengo k menos n1 de k igual n menos n sub 0 y n más n sub 0. Entonces ustedes pueden observar que lo único que he hecho es introducir dentro del argumento del sumatorio lo que es la señal que ha sido desplazada. Entonces aquí, otra vez, aparece lo que hicimos ayer, que es el cambio de variable. El cambio de variable nos sirve para ajustar un sumatorio a un resultado conocido. Entonces, para realizar ese procedimiento voy a tomar este argumento de aquí. Este argumento que es k menos n1 lo voy a asignar a mi nueva variable d. Entonces este sumatorio de aquí está en función de k y ahora lo voy a poner en función de d. Para ponerlo en función de d, despejo que k es igual a d más n1. Lo único que estoy haciendo es este k de aquí despejando. Entonces este menos n de aquí que está sumando pasa acá, que está restando pasa acá sumando. Entonces este de aquí es mi nueva variable. Eso significa que en todo lugar donde encuentre k en este sumatorio lo voy a reemplazar por d más n1. Entonces no cambia absolutamente nada en el resultado y se ajusta a un sumatorio. Entonces aquí tengo k, entonces podemos observar que tengo k. Acá también tengo k, aunque no se lo suelo escribir. Y aquí también tengo k. Entonces voy a hacer el reemplazo. Aquí sumatorio. Como aquí tengo k, ahora vale d más n1. Aquí voy a tener d más n sub 1 es igual a n menos n sub 0. Y acá arriba ya voy a tener otro reemplazo de k. d más n sub 1 igual n más n sub 0. Y si reemplazo este k de aquí con este k de acá, me va a quedar aquí x sub 1 de d.
que es mi nueva variable. Y ahora este sumatorio, en lugar de ser función de k, ahora es función de d. No cambia absolutamente nada. Ustedes han hecho cambio de variables para resolver integrales. En algunos métodos tienen que utilizar eso y ya han notado que no altera el resultado del sumatorio del cambio de variables. Es un ajuste que hacemos para que se pueda calcular de forma más rápida. Entonces, como este está en función de d, voy a ordenar mi límite superior y mi límite superior y mi límite inferior de este sumatorio. Entonces, este va a quedar sumatorio. Aquí voy a despejar d y queda n menos n sub 0 menos n1. Aquí voy a tener b igual n más n sub 0 menos n1. Aquí tengo x sub 1 de d. No existe ningún tipo de modificación en este último sumatorio. Donde encuentre una d, la vuelvo a colocar como k. Simplemente para que se ajuste con la salida de la primera entrada que escribí. Entonces voy a hacer ese cambio. Cuando encuentre una d, le voy a poner ahora k. Entonces eso queda igual a un sumatorio de k, n menos n sub 0 menos n1. Y acá voy a tener, ya no voy a escribir la variable del límite superior, que se puede hacer eso en sumatorios. Voy a tener n más n sub 0 menos n sub 1, x 1 de k. Y esta es mi salida correspondiente a una entrada que ha sido desplazada. Entonces, cuando la entrada es desplazada, tengo esta respuesta. Y veamos que esto corresponde a la salida de la señal original desplazada n1 más. Entonces vamos a observar cuál es la salida de la señal original. Es esta de aquí. Y vamos a ponerla aquí debajo para ver si corresponde justamente a eso. Entonces la salida original es igual al sumatorio x1 de k desde un k n menos n sub 0 hasta un n más n sub 0. Entonces queremos ver qué relación existe entre esta señal, que es la respuesta a un x1 de n menos n1, y esta de aquí es la respuesta a un x1 de n. Entonces, como aquí yo estoy ingresando la señal desplazada, tengo que verificar que este y de acá es una versión desplazada de este de acá. Entonces, para hacer eso vamos a desplazar esta salida. y1, n menos n sub 1. Entonces, ¿qué variable estoy reemplazando? N. La estoy reemplazando por n menos n1. ¿Y dónde tengo n? Tengo aquí y tengo aquí. Y la voy a reemplazar por n menos n sub 1. Veamos qué resultado conseguimos. Voy a tener aquí sumatorio de k. Sumatorio de k. Entonces, donde está n, lo reemplazo por n menos n sub 1. N menos n sub 1 menos n sub 0. Igual acá arriba. Este n se reemplaza por n menos n sub 1. N menos n sub 1 más n sub 0. Y ustedes pueden observar que aquí no está n. Esto está función de k. Entonces, queda igual. x1 de k. Y ahí ustedes pueden observar que este sistema es invariante al tiempo. Porque al ingresar una señal desplazada n sub 1 muestras, me genera la misma salida y sub 1 de esta entrada, simplemente desplazada. Entonces se cumple eso de que ingresa xn y observo yn. En el momento de ingresar esta señal desplazada, observo la misma salida, simplemente desplazada. Entonces aquí ustedes pueden observar que la señal y sub 2 corresponde a la misma salida y sub n, simplemente desplazada. Entonces el sistema es invariante al tiempo. Vamos con la tercera parte del ejercicio.
Pero la tercera parte dice del ejercicio. Se conoce que esta secuencia está acotada por un entero finito b. Ustedes pueden observar que aquí esta señal está acotada. Eso significa que si yo tengo aquí la secuencia, estas muestras que están aquí van a estar acotadas entre b y menos b. Si no van a pasar de esos valores. Este b mayúsculo ustedes pueden pensarlo como por ejemplo, un valor de 10. O sea, las muestras para arriba van a estar hasta acotadas hasta 10 y por abajo van a estar acotadas hasta menos 10. Para todo valor de n. Dice, se puede mostrar que esta salida, y de n, que es esta que está aquí, también es acotada por un número c. Entonces aquí aparece el concepto que vimos con ustedes hace unos días, que es el concepto de un sistema estable, que también se lo conoce como sistema, que es, tengo una entrada acotada, consigo una salida acotada. Entonces, como mi entrada está acotada en B, tengo que mostrar que la salida Y también está acotada en C. Y tengo que expresar esa salida, esa magnitud de salida en términos de B y n sub 0. Hagamos esa parte. Hagamos aquí esa. La parte C. Parte C dice que todas las muestras son menores, son cierto valor para todo n. Para todo n. Entonces, este valor C de aquí puede ser interpretado como una constante. Puede ser interpretado como una constante. Y si recordamos el sumatorio de una constante C, desde un valor n1 hasta un valor n2, esto es igual a la constante multiplicada por el límite superior, que es n sub 2, menos el límite inferior, que es n sub 1, más 1. Este más 1 es el conteo de la muestra en cero. Este se llama suma de una constante. Es una fórmula que ustedes también tienen que tener en su formulario, porque también aparece en varias partes de este ejercicio. Entonces, si aplicamos esta fórmula, vamos a suponer, por ejemplo, que sumamos la constante 4 desde menos 2 hasta 3. Entonces, si seguimos esta ecuación de aquí, veamos cuánto sale. Dice, es la constante 4 que se multiplica por límite superior menos límite inferior. Límite superior equivale 3. Menos límite inferior equivale menos 2. Más 1, que es el conteo en 0. Esto de aquí es igual. Tengo 4, 3, 2, 1. ¿Cuánto queda esto de aquí? 24. Entonces, esta es una señalcita que vale, una constante que vale 4. Desde menos 2 hasta 3. Entonces, para sumar todos esos valores que tengo que hacer, 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4, va a salir también 24. Entonces, es sencillo, ¿no? La sumatoria de una constante, es la constante multiplicada por límite superior menos límite inferior más 1. Y este más 1 conteo de la muestra en 0. Entonces nosotros podemos considerar que esta señal estar acotada entre estos valores de B se puede considerar como una constante. Entonces escribamos nuevamente el sistema. Y de n igual a sumatorio x de k igual n menos n sub 0, n más n sub 0. Y esta señalcita de aquí está acotada hasta b, una constante. Entonces utilizamos el resultado de arriba. Esta sumatoria de la constante igual
a la constante que multiplica límite superior. ¿Cuánto vale el límite superior? Vale n más n sub 0. N más n sub 0 menos límite inferior que vale n menos n sub 0 más 1, que es el conteo de la muestra en 0. Entonces, aquí es igual a b. Aquí hay que arreglar una pequeña cosita. De aquí es menor que b, porque este valor está acotado para valores menores que b. Entonces aquí es menor que b. Menor que b. Entonces aquí, ¿cuánto nos va a quedar? Como ustedes pueden observar, este n de aquí se simplifica con este de acá. Este n sub 0 se va a sumar con este de acá por este menos de aquí. Entonces tengo 2 n sub 0 más 1. Entonces ustedes pueden observar que como esta señal es finita, este n sub 0 es finito, todo esto de aquí va a ser también finito. Y el ejercicio nos dice que la multiplicación de estas constantes finitas nos va a dar también una constante finita c, que es donde está acotada mi señal y de. Entonces, el sistema también es un sistema estable. También es un sistema estable que al tener una salida acotada, perdón, una entrada acotada, genera una salida también acotada. Es la definición de un sistema estable que, como les comenté, también son los sistemas en vivo. Entrada acotada, salida acotada. Esa es la pregunta que hicieron ayer. La única pregunta que he hecho también relacionada con los ejercicios. Entonces vamos a utilizar el Wolfram para trabajar con las señales que vimos ayer, las convoluciones y las representaciones. Abran ustedes Wolfram. Bien, pues empecemos con una representación. Lo que dijimos ayer es que cualquier señal x de n puede ser representada con estas funciones delta. En particular, funciones delta que son desplazadas y ponderadas. Esa función delta tiene ese nombre de impulso unitario discreto. Y vamos a hacer eso en Wolfram. Vamos a suponer que tenemos esta señal que vamos a dibujar acá. Entonces vamos a suponer, bueno, esta está en la posición menos 1, esta está en la posición menos 2, y esta está en la posición más 1, y esta está en la posición más 2. Vamos a suponer que este tiene amplitud 3, este tiene amplitud 4, este tiene amplitud 3.5, este tiene amplitud menos 2, por ejemplo, y este tiene amplitud, vamos a decir que tiene amplitud 3.2. Es una señal discreta cualquiera. Vamos a llamarle a esta señal x de n. Entonces, hemos representado el día de ayer cualquier señal discreta con una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Recuerden que ponderado significa que es multiplicado por una constante. Entonces ahí dijimos que esta señal x de n, utilizando impulsos, nos fijamos en la amplitud y en la posición. Entonces este tiene amplitud 3, escribimos aquí amplitud 3, y está ubicado en la posición menos 2. Está multiplicado por un delta n más 2. Delta desplazado a la izquierda. La siguiente muestra tiene amplitud 4 y se encuentra en la posición menos 1. Está multiplicada por un delta n más 1. La siguiente muestra tiene amplitud 3.5 más 3.5 y está ubicado en la posición 0. Entonces, por un delta 0. La otra muestra tiene amplitud menos 2 y está en la posición más 1. Entonces está con un delta n menos 1.
delta desplazado una muestra hacia la derecha. Y esta última muestra 3.2 más 3.2 está ubicada en la posición 2. Se multiplica por un delta de n menos 2. Y esta es la representación de una señal o secuencia discreta en una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Eso vamos a hacer en Wolfram ahora. Entonces vamos a crear nuestra señal. Y vamos a utilizar directamente el comando que vimos con ustedes en la clase anterior, que es el comando para graficar señales discretas. Entonces escriban igual, escribo yo. Vamos a utilizar esa función para graficar señales. Vamos a graficar un único pulso por ahora. Me falta una coma. Y ahí ustedes pueden observar que hemos graficado la función delta, o impulso unitario discreto, que tal como dice la definición es una única muestra ubicada en igual a 0. Podemos hacer que este impulso sea desplazado, vamos a poner que se desplaza 2 muestras hacia la derecha. Ustedes pueden observar ahí el impulso desplazado. Podemos ponderar este pulso, lo que significa multiplicarlo por una constante, lo podemos ponderar por 0.5. Ustedes observan ahí que su amplitud baja a 1.5. También podemos escribir este impulso desplazado una muestra hacia la izquierda. Entonces escriban ese comando y ustedes cambian la amplitud y háganlo desplazar izquierda a derecha. Una vez que hagan eso, ponen la manito azul. Solo la mitad, la otra mitad no, ponen la manito azul. A ver, falta Santiago, Pablo Andrés, María de los Ángeles, Clever, Isabela, Isaac, Hamilton, Francisco, Anthony Plasencia. ¿Qué pasa, Hamilton? ¿Tiene abierto el Wolfram? Hamilton solo ha dejado prendiendo la computadora. Isabela, ¿sí tiene instalado el Wolfram? Vamos poniendo la asistencia de una vez.
A ver, entonces, ¿no está Hamilton? No, dije, aquí estoy. Está un poco lento el internet. ¿Cuántos megas tiene? No sé, ahorita está lento el internet. No, Estoy en si el va a ser centro. ingeniero en telecomunicaciones, ya tiene que saber más o menos cuántos megas tiene su conexión. Entonces nos tiene que avisar cuántos megas tiene. ¿Ya consiguió hacer esto de aquí, esta gráfica? ¿No? ¿Ya mismo? Bueno, entonces los compañeros que faltan, ya conversamos después para ver si tienen por ahí algún inconveniente. Entonces ya quiten la manito azul para ir trabajando con eso. Ahora, a esta señal le vamos a poner un más, el mismo impulso, pero ubicada en la posición 1. Y vamos a graficar. Entonces ya tenemos una noción de lo que es la representación de una señal con una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Entonces, ustedes pueden observar que al sumar dos impulsos que están en posiciones diferentes, se genera esa señal que ustedes observan que tengo un impulso con amplitud 0,5 en la posición -1 y tengo una amplitud con una amplitud 1 en la posición 1. Aquí también le puedo sumar otro, inclusive le puedo restar para que la amplitud sea negativa, que se encuentre en la posición 0. Se encuentra en la posición 0. Digamos que este tiene esta amplitud. A ver. ¿Qué tal? Bueno, aquí pongámosle mejor 0,5 para que se logre cambiar amplitud. Ahí está, como ustedes pueden ver, está aquí en menos 0,5. Entonces, utilizando esta misma lógica que ustedes observan aquí, de ir sumando funciones delta o impulsos desplazados ponderados, van a ingresar esta señal que está aquí. Ingresen toda esta secuencia. Y una vez que ingresen esa secuencia, ponen la manita. Hagan esa representación.
Bueno, entonces ya ustedes han conseguido hacer esa representación utilizando justamente esto, que es una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. La ponderación es la multiplicación por una constante que puede ser 5, 1, menos 0. Son impulsos desplazados, como ustedes pueden observar ahí. Entonces, esto que acabamos de hacer se conoce como una representación de una secuencia discreta, como una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Entonces, como la señal ya está compuesta de impulsos, luego nosotros conversamos sobre el concepto de respuesta al impulso. Ingresa un impulso al sistema y lo que observo en la salida es la respuesta a ese impulso. El sistema es lineal y invariante en el tiempo al ingresar una combinación lineal de impulsos, como ustedes observan en esta situación. Wolfram. Al ser el sistema LTI, lo que voy a observar en la salida es una combinación lineal de las salidas de cada una de esas entradas individuales. Entonces yo con eso puedo calcular la respuesta del sistema utilizando la suma de convolución. Pues vamos a hacer la gráfica del ejemplo 2.1, que lo realizamos ayer con ustedes. Y para hacer esta gráfica y que quede en evidencia como la mecánica de una de las mecánicas de la suma de la convolución, vamos a definir funciones. Entonces, en nuestro ejercicio que está aquí, como ustedes pueden observar, tengo la función respuesta al impulso h de n. Recuerden que la h minúscula para nosotros es una letra que la vamos a reservar exclusivamente para representar la respuesta al impulso. Entonces, si la pregunta que ustedes hacen es ¿qué es la respuesta al impulso? La respuesta es muy simple. Usted coloca un impulso en entrada de un sistema LTI y eso que usted observa a la salida se conoce como respuesta al impulso. Entonces, la definición es simple, ¿no? ¿Cuál es la respuesta al impulso? Es la salida del sistema LTI cuando la entrada es un impulso. Entonces, aquí tenemos este respuesta al impulso que, como ustedes pueden ver, está conformado por tres muestras de amplitud 1. Eso lo vamos a hacer en Wolfram, pero vamos a utilizar una función para que sea más fácil. Regresamos acá a Wolfram. Vamos a utilizar la función que ya la trabajamos en la clase anterior, una función de n. Esto va a ser igual. ¿Cuántas muestras tenemos en nuestra función respuesta de impulso? En 3 muestras ubicadas en 0, 1 y 2. Una muestra ubicada en 0. La otra muestra también tiene amplitud 1, pero esta está ubicada en la posición 1. Y la otra muestra también tiene amplitud 1 y está ubicada en la posición 2. Entonces hemos colocado una función, lo que es la respuesta al impulso. Entonces la ingresamos a esta ingresada. De hecho, yo la puedo graficar también. Graficarla a esta función. Desde un n menos 1 hasta 4, por ejemplo. Y está ahí. La función que trabajamos ayer del libro, que es la respuesta al impulso. Entonces, pueden notar que hemos utilizado nuevamente una descomposición en una combinación lineal de impulsos desplazados por dentro. Pues ya tenemos esta señal. Ahora vamos a construir la señal x de n. Como ustedes pueden ver, la señal x de n es una muestra con amplitud 0,5 en 0 y una muestra con amplitud 2 en 1. Entonces construyamos esta señal en Wolfram. Entonces, esta va a ser la señal x en beta n, que es igual a una señal que tiene amplitud 0,5 en la posición 0, más una señal que tiene amplitud 2 en la posición
Ingresamos y también la podemos graficar. Menos 4. Bueno, ustedes van a buscar cuál es la forma de que esta parte sale aquí. La muestra hasta 4, no me acuerdo. Bien. Ahí está con plot range y le ponen pull. Entonces ya tenemos construir la señal X, la señal en la entrada y la respuesta al impulso. ¿Qué decía este ejercicio? Está. Entonces, mi ecuación decía que la salida del sistema es igual a un sumatorio para todo K, X de K, H de N menos K. Entonces, como solamente tengo aquí dos muestritas, esto de aquí va a ser a X, el valor de X en la posición 0, H de N menos 0, más muestra que está en 1, H de N menos 1, que es justamente la ecuación que está indicada aquí. Entonces, ¿cuánto vale la señal en la posición 0? La señal de entrada. La señal de entrada en la posición 0 vale 0.5, que está aquí. Entonces, es 0.5 H de N. Y acá me dice la señal en la posición 1. La señal en la posición 1 vale 2. Entonces, más 2 H de N menos 1. Esta va a ser mi salida al sistema. Creemos eso acá en Wolfram. Entonces, la primera, la señal de salida bien es igual a 0.5 veces función de la respuesta al impulso más 2 veces h de n menos 1. Bueno, graficarlo aquí directamente. Realizando esta función. Y nos queda esta señal que ustedes observan aquí. Ahora, si vemos cuál es la salida que nosotros obtuvimos aquí. Volvamos a la PC. Esta convolución que con ustedes la que quiero.
Esta es la salida que graficamos con ustedes ayer, tomando muestra por muestra. Y aquí lo hemos hecho en Wolfram, es exactamente la misma salida. Entonces pueden ver que a través de la suma de convolución encontramos la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Entonces vamos a hacer una pausa de 15 minutos y vamos a continuar con los ejemplos que hicimos ahí. Vamos a hacer el ejemplo 2.3, que también lo comentamos con ustedes ayer. Pero en este caso particular vamos a utilizar la función que realiza la suma de convolución en el Wolfram. Entonces, lo graficamos primero la entrada, respuesta al impulso y luego utilizamos la señal, la función que hace la convolución discreta. Todo ese proceso que hicimos de poner en función de K, invertir la respuesta al impulso, desplazarla, multiplicarla y sumarla, se hace directamente con la función. Eso les va a servir para verificar el resultado de los ejercicios que ustedes van a trabajar. Entonces, en este ejemplo 2.3, la señal X es igual. Era un valor genérico alfa, nosotros lo podemos poner como 4 quintos, por ejemplo. 4 quintos elevado a la n. Esto multiplicado por un escalón unitario n. Tengo ahí mi función. La ingreso. Entonces, noten que estoy colocando no la definición de una función como pusimos acá arriba. Por ejemplo, aquí, con el 2 puntos igual y el n el guión bajo, sino para poder manipular lo que es n, o la variable independiente, sino que aquí todo la ponemos en x, utilizando el igual. Entonces, vamos a graficar esta función x. Como comentamos ayer, también como la graficamos, esta es una función exponencial discreta, tiene el comportamiento de ser decreciente. Veamos este comportamiento. Como que voy a graficar la función X que acaba de ingresar arriba. Ya se va a graficar en y ustedes pueden observar el comportamiento exponencial decreciente de esta función o secuencia discreta que hemos escrito. Noten que cuando n vale 0, tengo 4 quintos elevado a la 0 y todo un número elevado a la 0 vale 1. También si ustedes observan en el gráfico, 0 lo muestra este. Luego tiene ese comportamiento decreciente. Ya tenemos cuál es la señal de entrada. Ese ejercicio nos decía que la función h, que para nosotros es la letra reservada para la respuesta al impulso del sistema, es una función en escalón. Entonces, unit status con shift enter la ingreso. La vamos a graficar. Que vamos a esta función h, también entre menos 1 y 10. Función de n, entre menos 1 y 10. Tenemos ahí la respuesta al impulso del ejercicio que hicimos. Entonces, si nosotros recordamos toda la matemática que trabajamos ayer, vamos a borrar eso de la convolución para nosotros era esta ecuación, y de n, o la salida del sistema lineal invariante en el tiempo, es un sumatorio de k menos infinito
hasta más infinito de la entrada multiplicada por la respuesta al impulso. Ahora, lo que vimos con ustedes ayer es que tenemos que hacer varias operaciones. La primera era poner en función de K, X y H. Una vez que poníamos en función de K, observábamos que la función H, que es la respuesta al impulso, que vamos a sacar el esquema. Tengo aquí X de N